Y bueno, estamos ahora para compartir la palabra del Señor. Hoy quiero tocar un tema titulado El privilegio de adorar a Dios. El privilegio de adorar a Dios. Es un privilegio que todos los que somos de Cristo sabemos y en el que nos ejercitamos por pura gracia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, a modo de introducción, la humanidad fue creada por Dios para adorarle. Mira, Dios te creó a ti, me creó a mí para adorarle. Sin embargo, el pecado nos llevó a todos a honrar y a dar culto a otras cosas, a las criaturas, ¿no? Antes que al Creador. Todos los que hemos conocido al Señor sabemos que en nuestra vida, antes de conocer a Cristo, éramos idólatras. Aún así, si no nos inclináramos a una estatua, éramos idólatras porque amábamos más nuestra vida, amábamos más nuestras cosas, todo lo que este mundo podía ofrecer, pero no amábamos al Señor. Por esta razón, todos nosotros, de alguna manera, alejados de Dios, estábamos sirviendo más bien a otras cosas, a otras personas, a otras imágenes, como también nos diría en Romanos capítulo 1, versos 21 al 25. No es el texto que voy a compartir en esta hora, pero solamente le voy a leer a modo de introducción. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tú y yo estábamos en esa condición antes de conocer a Cristo. Sin embargo, cuando Cristo vino a nuestra vida, lo cambió todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dejamos la idolatría para servir ahora al Dios verdadero. La pregunta que yo hago en esta mañana es: ¿cómo sabe usted si está adorando verdaderamente a Dios? ¿Cómo está usted seguro o segura de que está adorando verdaderamente a Dios? Porque solo los que adoramos a Dios en espíritu y verdad tenemos el privilegio de rendir una verdadera adoración a Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Escucha, Dios no recibe cualquier adoración. Solamente la adoración dada en espíritu y en verdad es la que llega al trono de Dios. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo sabe usted si está adorando verdaderamente a Dios? Y yo quiero por eso en esta mañana hablarles del privilegio de la adoración a Dios, y para ello quiero que por favor abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Y en este pasaje vamos a encontrar dos grandes verdades de la adoración. La primera verdad es que adoramos en la gracia de Cristo. Adoramos en la gracia de Cristo. Escucha, la adoración a Dios es posible únicamente en Cristo. Fuera de Cristo no hay adoración verdadera. Escucha, si tú crees que estás adorando a Dios, pero tu vida no está en Cristo, si tú estás adorando a Dios, pero no has nacido de nuevo, si tú estás adorando a Dios, pero no has nacido del agua y del Espíritu, dice la Escritura que no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios, ni mucho menos adorar a Dios. Por eso, escucha, solamente en Cristo nosotros podemos adorar a Dios. Por eso adoramos a Dios
por la sangre de Cristo. Miren, Hebreos 10:19 nos dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Él, por la sangre de Cristo. Escucha, tú y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, pero solamente por la sangre de Cristo. El lugar santísimo es el lugar donde se encuentra la misma presencia de Dios. Escucha, el pecado nos separó de la gloria de Dios. Para poder adorar a Dios, por eso Dios primero tuvo que propiciar un sacrificio, que es a su propio Hijo entregado en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Y si tú entonces quieres adorar a Dios, tú necesitas creer, tú necesitas recibir ese sacrificio, porque Cristo murió por tus pecados y por los míos en esa cruz para reconciliarnos con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por esta razón, no podemos adorar a Dios sin primero que nuestros pecados sean perdonados, sean limpiados, ¿no? Sean quitados. Y por eso Dios tuvo que dar a su Hijo. Y por esa razón, la adoración tiene un alto costo. Aunque nosotros tenemos libertad, el precio fue el más alto que se pagó. La vida del Hijo de Dios. Por eso tú y yo, hermanos, tenemos el privilegio de adorar a Dios porque fue pagado el precio más alto para que tú y yo tengamos libertad para entrar en el lugar santísimo. Escucha, nadie puede estar en ese lugar así por así nomás. Mira lo que dice en Isaías capítulo 57, verso 15. La palabra nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mira, yo habito en la altura y la santidad. Me temo que hay muchas personas que viven engañadas pensando que tienen comunión con Dios, que tienen una relación con Dios por solamente practicar una religión. Y Jesucristo no vino para instaurar una religión. Escucha, ya había una religión cuando Jesús llegó. Era la religión judía. Jesús no vino a instaurar una religión. Él vino a mostrarte una relación con el Padre a través de su persona, a través de Cristo. Y por esa razón es necesario que tú y yo podamos venir a la presencia de Dios por medio de Cristo reconociendo que somos pecadores. Por eso yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque solamente en Cristo tú y yo tenemos vida y vida en abundancia para adorar y para servir al Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, tú necesitas por eso a Jesucristo, si es que realmente quieres aprender a adorar a Dios. Ningún ser humano descendiente de Adán puede acercarse a la presencia de Dios en sus propios méritos personales. Yo no vengo a la presencia de Dios porque sea buena persona, o porque me haya portado bien, o porque no le hago mal a nadie. ¿Alguna vez usted ha escuchado esos argumentos? Bueno, Dios me debe amar porque yo soy buena persona, ¿no? Yo no le hago mal a nadie. Es más, yo hago el bien. Pero ¿qué dice la Escritura? Mira lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 64, versos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Mira, si bien todos nosotros. Escucha, digan todos. Otra vez. ¿Hay alguna excepción? Todos. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Y ahora mira, nadie hay quien invoque tu nombre. Y ese nadie significa nadie. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y cuando leí este pasaje también recordaba lo que el Salmo 24 nos dice, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pregunto, ¿alguno de nosotros cumple ese requisito? Ninguno de nosotros. Por esa razón, no venimos a la presencia de Dios en nuestros méritos personales o humanos porque son insuficientes para agradar a Dios. Por eso, únicamente el sacrificio de Jesucristo nos capacita y nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Por eso Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Hermanos, en Cristo tenemos libertad para adorar a Dios. Aleluya. Solo los hermanos renacidos en Cristo tienen la libertad de acercarse a la presencia de Dios y por eso la iglesia de Cristo tiene el privilegio de adorar a Dios. Hermano, tenemos tremendo privilegio para estar en la presencia de Dios, para adorarle. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes el privilegio en Cristo de adorar al Padre. Dile así. ¿Por qué razón? Porque adoramos a Dios por la sangre de Cristo, pero también adoramos a Dios por el camino de Cristo, por el camino de Cristo. Hebreos 10:20 nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Escucha, adorar a Dios también tiene que ver con un camino y ese es Jesucristo. ¿Tú quieres aprender a adorar a Dios? Entonces tienes que estar en Cristo porque Él es el camino al Padre y solamente por Él tú y yo podemos adorar a Dios. El camino viejo es el camino de las obras, de la religión muerta. Muchas veces nosotros hemos querido agradar a Dios, ¿no? Con nuestras obras, las obras de la ley, por ejemplo, ¿Cuántos? Ay, sí, voy a cumplir los 10 mandamientos para poder agradar a Dios. Y nadie puede cumplir esos 10 mandamientos. Solamente uno que vino del seno del Padre y se hizo hombre pudo cumplir perfectamente todo esto. Y ese es Jesucristo, el que descendió del cielo. Después todos los descendientes de Adán, hasta el que les habla, no podíamos cumplir la ley de Dios. Por eso no podíamos ser salvos por medio de la ley. El camino viejo es el camino de las obras de la religión muerta, pero el camino nuevo es la relación de una nueva vida espiritual en Jesucristo. Por eso en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Escucha, no puedes tú adorar al Padre si no estás en el camino de Jesucristo. Y ese camino es uno solo, Cuidado con estar pensando que todos los caminos conducen a Dios. Es una mentira. Solo hay un camino y ese es Jesucristo. Por eso es un camino nuevo y vivo, pero también es un camino revelado en Jesucristo. Porque muchos han intentado adorar a Dios a su manera, a su forma. Escucha, solamente cuando este camino fue revelado, realmente se manifestó la libertad para entrar en el lugar santísimo. Y por lo tanto, la adoración verdadera solamente se da por el camino de Jesucristo,
pero también, como dice la Escritura, que Él es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Te das cuenta? Es decir, había un velo que no nos permitía ver a Dios, pero ese velo fue partido en la persona de Cristo. Escucha, Él es el velo partido por el cual ahora Dios nos ha mostrado su gracia, porque Cristo es el camino al lugar santísimo. Es el lugar de adoración. Y es un camino revelado en Jesucristo. Únicamente en Jesucristo tú y yo podemos aprender a adorar a Dios. En Juan capítulo 20, verso 17, mira lo que Jesús le dijo a María Magdalena. Él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Nota más, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino no solamente para salvarnos del pecado, Él vino también para mostrarnos el camino al Padre, para adorarle y para servirle. Y solamente Jesucristo te puede y me puede enseñar a mí a adorar a Dios. Amén. Amén, hermanos. Por eso es un camino revelado en Jesucristo. Adoramos a Dios por la sangre de Cristo, adoramos a Dios por el camino de Cristo, pero adoramos a Dios por el sacerdocio de Cristo. Hebreos 10:21 nos dice la Escritura, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Escucha, Jesús como sumo sacerdote nos enseña ahora en Él a adorar y servir al Padre Celestial. Escucha, tenemos ahora un sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo. Escucha, el sumo sacerdocio de Jesucristo es eterno, no es temporal como los sacerdotes de antaño, aquellos que descendían de la tribu de Leví. Ese era un sacerdocio temporal. No, Jesucristo es sumo sacerdote conforme a al orden de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno, es inmutable, es eterno. Y tú y yo en Cristo hemos sido ahora constituidos sacerdotes. ¿Sabía usted eso? Alguien una vez me dijo, pastor, usted en su iglesia no tienen sacerdotes, ¿verdad? Y yo le dije, no, nosotros tenemos más sacerdotes que ustedes. Porque nosotros creemos que cada creyente que ha renacido en Cristo, es constituido un sacerdote para la gloria de Dios. Usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6, mira lo que dice la Escritura. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Nota, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, tú y yo ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por esa razón, el ser sacerdotes del Dios Altísimo nos lleva a nosotros a adorar a Dios y a servir a Dios. Los sacerdotes terrenales se dedicaban a eso, a adorar a Dios y a servirle. ¿Cuántos dicen amén? Pero es un sacerdocio temporal. En el sacerdocio de Cristo, nosotros adoramos y servimos a Dios y lo haremos por toda la eternidad. Es un sacerdocio que nunca acaba. Y aquí una pequeña reflexión. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero no estás adorando a Dios y no le estás sirviendo, tú no estás cumpliendo la profesión de la esperanza a la cual Dios te llamó. Y yo estoy convencido
que todos los que hemos nacido en Cristo, Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabías tú que una de las marcas de un verdadero creyente es que éste adora y sirve al Señor con todo su corazón? No te vayas a engañar, hermano, hermana, pensando de que eres renacido, pero no estás ni adorando ni estás sirviendo al Señor. Porque esto tiene que ver con la manifestación de una nueva vida. Por esa razón, ten cuidado. Hermano amado, hermana amada, el diablo va a querer desviarte de este propósito de adorar y de servir a Dios. Mira, en Mateo capítulo 4, versos 8 al 10 dice: Mateo 4, 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Escucha, tú no vienes a adorar a Dios por lo que Él te pueda dar. La adoración tiene que ver con la manifestación de la vida de Dios y ese anhelo profundo que Dios pone en nuestro corazón para amar y servir a Cristo, para amar y servir al Padre. Hay personas que vienen a la iglesia solo porque buscan la bendición de Dios, pero no están dispuestos a buscar al Dios de la bendición. Cuidado. Si vienes, ven a adorar al Señor. Nosotros no venimos por las bendiciones. Nosotros venimos por el Señor. Y servimos al Señor. Y amamos al Señor. Es más, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú adoras al Padre, Él cuida de tu vida, Él cuida de tu familia, Él te provee el trabajo, Él te da lo que necesitas, porque Él es quien te guarda y te cuida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees de corazón o no? Escucha, por eso sé fiel al Señor con tus diezmos, con tus ofrendas. Algunos dicen: ay, Señor, yo me gustaría dar, me gustaría ser fiel, pero no tengo. Y te mientes a ti mismo, te engañas y mientes al Señor. Porque todo lo que tú tienes, ¿quién te lo da? Dios. Él sabe lo que te da. Y sabe lo fiel o lo infiel que eres tú. Por eso aprende a ser un hombre fiel. Aprende a ser una mujer fiel al Señor. Y adora y aún sírvele con tus bienes, porque todo eso le pertenece al Señor. Una vez un hermano me dijo: pastor, el diezmo es del Señor. Yo le dije: no, todo es del Señor. Amén. Todo es del Señor. Él, en su gracia, de todo lo que le pertenece, me permite vivir con el 90% de lo que le pertenece a Él. Y Él solamente me pide que le dé el 10% de lo que también es suyo. Porque todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Mira en Mateo 4, versos 8 al 10, ¿no? El diablo entonces le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque esa voz de la infidelidad y de no adorar y servir a Dios, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? El diablo. ¿Pero qué le dijo Jesús? Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hemos sido llamados a ser adoradores a Dios, es decir, a adorar y a servir al Señor, y lo haremos por toda la eternidad. La adoración que complace al Padre, por tanto, es nuestra fiel obediencia a su voluntad. Hebreos capítulo 5, versos 8 al 10 nos dice
Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, nota, vino a ser autor de eterna salvación para todos los desobedientes. Amén. No diga amén a eso. Ya veo que algunos están en modo avión, ¿eh? Escucha, Jesús es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pregunta, ¿le estás obedeciendo al Señor? Porque tu mejor adoración es tu obediencia a Dios. ¿Eh? Dile a la persona que está a tu lado, adora a Dios con tu obediencia. Dile así. Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dice la Escritura, verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso adoramos en la gracia de Cristo. Y si adoramos en la gracia de Cristo, finalmente acerquémonos a Dios de corazón. Acerquémonos a Dios de corazón. Mira, acerquémonos para purificarnos de corazón. Versículo 22 de Hebreos 10 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Escucha, yo no me acerco a la presencia de Dios porque viva una vida intachable. Dios sabe cuáles son mis errores y mis defectos, ¿no? Como suelo decir a veces, ¿no? Dios y mi esposa. Porque ella sabe cómo vivo en casa, cómo me comporto. Pero cuando vengo a la presencia de Dios, no vengo porque sea perfecto o porque sea intachable, ¿eh? No, vengo porque necesito de la presencia de Dios. Vengo porque para mí Dios sí me es necesario. Y básicamente cuando venimos a la presencia de Dios es para permitirle a Él limpiar nuestro corazón de mala conciencia. Ahora escucha, el diablo lo que te va a decir es, mira, así te llamas cristiano, oh, así vas a ir en la iglesia, así le vas a servir. Muchas veces el diablo utiliza esos argumentos para alejarnos de la presencia de Dios. Pero Dios te dice en esta hora, acerquémonos con corazón sincero. Acércate tal como estás. Y dile, Dios, perdóname, lávame, límpiame. Señor, ayúdame a serte fiel. Acerquémonos para purificar el corazón, pero también acerquémonos para servir de corazón. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión de nuestra esperanza es adorar y servir al Padre por medio de Cristo, el gran sacerdote, sobre la casa de Dios. ¿Cómo lo sé? Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Mira lo que dice la palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escucha, servir a Dios de corazón implica también que aunque no sea perfecto, soy llamado a adorarle y a servirle. Por eso, hermano, hermana, nos acercamos a un trono de gracia. ¿Qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso significa que yo debo arrepentirme de corazón.
Y debo permitir que Dios, por medio de la persona de Cristo, me purifique, me santifique, para no volver a caer en lo mismo. Y así continuar adelante, sirviendo al Señor. Porque 7 veces caerá el justo, pero se levantará por la gracia de Dios. Amén. Por eso, si le has fallado al Señor, vuelve al Señor. Vuelve a la adoración. Vuelve al servicio a Dios. Ten cuidado. El diablo quiere convencerte de que tú no puedes entrar a la presencia de Dios. Pero Dios dice en esta hora que tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos para purificarnos de corazón. Acerquémonos para servir de corazón y finalmente, acerquémonos para animarnos de corazón. Dice la palabra, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra nos enseña que la adoración también tiene que ver con acercarnos para animarnos a adorar a Dios. Animarnos, no juzgarnos. No vayas a ser de esos hermanos que cuando venga alguien que no viene al culto, te acerques y digas, ajá, no te vi el domingo. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no vienes al culto? ¿No? Escuche, eso no es animar, eso es juzgar. ¿Qué cosa es animar? Termino con esta ilustración. En mis primeros años de creyente, siendo un adolescente, conocí a 2 jóvenes muy lindos, Eder Canales y Rolando Aponte. Muchachos, uno trabajaba en Polvos Azules en aquel tiempo, vendiendo ropa, tenía su stand, y el otro estaba en la Senati, formándose y terminó siendo profesor allí. Los 2 jóvenes, que amaban al Señor con todo su corazón. Ellos vivían más o menos a unas 3, 4 cuadras quizás de mi casa. Vivíamos en una falda de cerro, ¿no? Ellos vivían más arribita y eran vecinos. Los 2 se ponían de acuerdo y escucha, casi semanalmente. En un día que no era de culto, ellos salían de su casa y pasaban por la mía y tocaban el portón de mi casa y me buscaban. Johnny, me dice, queremos salir contigo. ¿Ah, sí? ¿A dónde vamos? Al templo. Entonces yo, como era un adolescente, mamá, puedo ir a... ¿no? Ya anda, hijo, ¿no? Y me daba permiso. Salíamos e íbamos caminando más o menos 25 cuadras que estaba de distancia en el templo. Y cuando tocábamos ese portón celeste, recuerdo, del templo, el hermano Robert nos abría la puerta y nosotros entrábamos al lugar, al templo. Nuestro templo de aquel tiempo, nuestro lugar de adoración, era un lugar hecho de esteras, que estaba cubierto de plástico y tenía como piso el suelo, la tierra. Y habían unas bancas largas, me acuerdo. Y Edgar se iba a un lugar donde se guardaban los instrumentos y sacaba la guitarra. Y de pronto, estos jóvenes, así como de Juve, Edgar entonces comenzaba y decía, vamos a cantar al Señor, ¿no? No era día de culto. Escucha, no era día de culto. Era un día cualquiera. Que nos reuníamos en el templo, en ese lugar de esteras, sentados en esa banca, cantando al Señor. Y alabábamos al Señor. Y uno de los coros que nunca faltaba, los que son de mi promoción quizás van a recordar, era una canción que habíamos aprendido de un cantante, Ken Leroy. ¿Alguno lo ha escuchado? Creo que soy dinosaurio aquí, Cerca de ti se llama esa canción, ¿no? Y la letra decía, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir.
dame poder para vencer, dame poder, Señor. Y cuando cantábamos esa canción, los tres llorábamos en la presencia de Dios. Y después de terminar de cantar esa alabanza, estábamos tan inmersos en la presencia de Dios que no nos quedaba otra que postrarnos ante ese suelo de tierra y adorar al Señor. ¿Usted cree que eso es posible que vivamos en esta iglesia? Hermanos amados, por esa razón la iglesia vive el privilegio de adorar a Dios cuando adoramos en la gracia de Cristo, cuando nos acercamos a Dios de corazón. Tenemos un anuncio muy especial para todas las mujeres. El primer EMEC del año se acerca y todas las mujeres están invitadas. Será del 8 al 10 de marzo en el Centro de Retiro Padre Claret, en Chaclacayo. Tendrá un costo de 180 soles. Si aún no has vivido el EMEC, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Puedes inscribirte en las mesas que encontrarás afuera al terminar cada servicio. Regístrate ahora y sé parte del EMEC. Iglesia, el Ministerio de Anfitriones de la IBC Corregidor les está invitando a todos ustedes a que puedan participar de la próxima reunión para nuevos servidores. Si deseas ser parte de este hermoso ministerio, puedes venir el jueves 7 de marzo a las 7:30 de la noche, arriba en el auditorio de la IBC Corregidor. Todos los miembros bautizados de la iglesia están invitados a ser parte de este importante ministerio. Así que los esperamos el jueves 7 de marzo a las 7:30 de la noche. Tú también, sé parte del Ministerio de Anfitriones. Hola iglesia, soy Karen y soy vocalista del Ministerio de Adoración de aquí, de nuestra iglesia, la IBC Corregidor. Estamos muy contentos como ministerio porque estamos abriendo una convocatoria para todos los miembros bautizados de nuestra iglesia. Así que si quieres inscribirte en esta convocatoria, van a ver después de cada servicio una mesa que podrás acercarte y ahí podrás saber más información. O también puedes comunicarte al número que aparece en pantalla. Así que si cantas o tocas un instrumento, no te pierdas esta oportunidad, porque así también podrás servir al Señor con los dones y talentos que Él te ha dado. Desde ya estamos muy contentos de que formes parte de nuestro equipo, así que no te pierdas esta oportunidad de ser parte del Ministerio de Adoración.